Cordial saludo, compañeros de grupo, tutora. Vengo a exponer la introducción, contexto y actores claves del tema escogido por nuestro grupo, que es el escándalo de la Unidad Nacional para el Riesgo. Este fue un escándalo de corrupción sucedido el año pasado bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, que trató del desvío de fondos o la corrupción, el pago de sobrecostos de contratos realizados en La Guajira. Principalmente se detalló, o el escándalo fue de manera vista por los medios debido a un sobrecosto en los carrotanques, sobrecostos que rodeaban el 400% del contrato. O sea, en lo que salía un carrotanque de manera normal, estaban cobrando 4 veces la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. ¿Qué fue lo grave? Que mediante estos dineros que se robaron de manera directa, o la corrupción de este dinero, se pagó a los congresistas del país para aprobar las reformas presidenciales. Esto en contexto natural. ¿Dónde se produjo este robo principalmente? Principalmente en La Guajira. Por eso es que fue un caso muy mediático, porque pues muchas veces el eslogan de la izquierda para llegar a la presidencia fue pues ayudar a las personas más vulneradas en este país, a las periferias, como es el caso de La Guajira, Riohacha, de las personas que pues lamentablemente por años, porque no ha sido un problema naturalmente de este gobierno, sino que por años han sido abandonadas, y que bajo este gobierno pues aparte de ser abandonadas pues se robaron el dinero con el que íbamos a llegar a darle agua a los menores. Principales actores, resalta principalmente Gustavo Petro, pues porque fue la persona, aunque no implica directamente el escándalo de corrupción, que puso al mando de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a dos personas. Snyder Pinilla, vicedirector de la unidad, persona encargada de hablar con las UTLs, las unidades de trabajo legislativo de los congresistas, principalmente del presidente del Congreso de ese año, Iván Ñame, conservador, pero pues que se le entregaron dineros para que en las agendas, el Congreso se mueve por agendas, en las agendas diarias publicara primero las reformas del Congreso y dejara de últimas las de la oposición, dándole prioridad a la votación de las reformas del gobierno. Y mediante estos instrumentos pues se aprobaron muchas de las reformas, como puede ser la justicia total, la primera reforma tributaria presidencial, distribución de presupuesto anual, etcétera. Reformas que fueron aprobadas debido a los dineros de la corrupción, debido a que se enmermeló a algunos congresistas que se consideran neutros, como parte del Partido Liberal y como parte del Partido Conservador. ¿Qué otros actores tenemos claves? La Fiscalía, que es la encargada de llevar la persecución de estos y que ha llevado un proceso muy cauteloso, muy silencioso, pero pues que sus primeros meses fueron de mucho escándalo, ¿no? Debido a que especialmente Snyder Pinilla, vicedirector, dijo que contaba con las pruebas, más que todo hablando directamente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, liderado por Iván Velázquez, donde se le pedía directamente la ejecución de estos contratos. Como consecuencias que trajo, pues la desacreditación por parte del gobierno. Fue el primer gran escándalo de corrupción equiparable al contrato de las Mintic del gobierno Duque, donde pues se jugó prácticamente con el derecho fundamental de los niños a la vida. Entonces pues es como la principal consecuencia que trajo, y pues fue un caso de revuelo nacional. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Soy el estudiante Peter Steven Nokua Henao y vengo a hablarles de las acciones disciplinarias y las prohibiciones en el caso de la UNGRD. La Contraloría General de la República es la entidad encargada de vigilar la pérdida de recursos a través de contratos y contratistas, quienes desfalcaron en más de 5 billones de pesos durante una vigencia de 4 años a la UNGRD. Por estas causas y motivos, el Contralor General de la República, a través de su equipo investigativo y de auditores, ha ordenado embargar cuentas bancarias y bienes de los responsables y a su vez abrir investigaciones de carácter fiscal. La Procuraduría General de la Nación ya abrió pliego de cargos contra 3 directores de la UNGRD, ya que se estimaron sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira, por valor de 16.509 millones de pesos. Otra de las pruebas contundentes está en la firma de un contrato por valor de 46.800 millones de pesos, el cual tuvo un incremento injustificado del 54%. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar y acusar penalmente a los responsables por el escándalo de corrupción de la UNGRD, en donde ya se han tomado medidas de aseguramiento, o sea, capturas, para los máximos responsables, y algunos otros funcionarios públicos estarían pendientes de que las investigaciones avancen.
para determinar su responsabilidad en el desfalco de la UNGRD. Los dos principales testigos se han acogido a un principio de oportunidad con el fin de poder testificar en contra de la forma en cómo se pactó el entramado de corrupción con la participación de funcionarios públicos y contratistas. Muchas gracias. Un gusto, mi nombre es Paula Andrea Beltrán Montealegre. La corrupción es definida como este uso indebido del poder, los recursos o de la información, ya sea por acción u omisión, para obtener beneficios personales, afectando los intereses del Estado y de la sociedad. Pero más allá de su definición, la corrupción es entonces una práctica que debilita las instituciones y agrava las desigualdades y frena el desarrollo de un país, aprovechándose bien sea de su cargo para enriquecer, favorecer a unos pocos. Los recursos deberían de llegar, por ejemplo, a la educación, a la salud o a la seguridad. Estos suelen perderse. Y lo más grave es que con el tiempo esta práctica se vuelve parte de la cultura institucional, normalizándose, volviéndose invisible. Por eso no basta solamente con indignarse. Es necesario que fortalezcamos los controles, exigir una transparencia y asumir como ciudadanos una actitud crítica y vigilante. Combatir la corrupción es mucho más que una obligación legal. Es una responsabilidad ética y colectiva para construir un país más justo. Entonces, la corrupción tiende a debilitar las instituciones y afecta directamente los derechos de nosotros como ciudadanos. Para combatirla, hacemos referencia a la Ley 1474 del 2011 en el Estatuto Anticorrupción, donde exige que todas aquellas entidades públicas formulen y publiquen un plan de anticorrupción al año y de atención al ciudadano, incluyendo un mapa de riesgos de anticorrupción. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy es posible cumplir con todas estas obligaciones de manera transparente, eficientes tales como plataformas como el SECOT 2, las cuales permiten como tal en tiempo real dar los procesos de contratación pública, los mapas de riesgo en línea, junto con las herramientas analíticas de datos para ayudar a identificar patrones sospechosos y de prevenir posibles actos de corrupción, además de los portales de datos abiertos de identidades como la Fundación Pública que permiten consultar esta información clave sobre contratos, funcionarios y avances en los planes anticorrupción. Estas herramientas hacen que la información pública sea más accesible y verificable y útil para un control ciudadano. También nos permiten estar actualizados y monitorear estas mismas, fortaleciendo así la gestión pública. Así, la tecnología no solamente nos apoya en el cumplimiento de la ley, sino que también convierte esta en una aliada especial para construir un Estado más transparente y que la corrupción no sea del día a día, sino que se tenga una manera más fácil de poder como tener ese acceso a ella con estas herramientas tecnológicas. Entre las herramientas tecnológicas claves para el control anticorrupción está la inteligencia artificial para el análisis predictivo en el blockchain para asegurar la trazabilidad en las transacciones y bases de datos interoperables para mejorar la gestión de la información pública. Sin embargo, existen retos importantes como la brecha digital y la necesidad de la capacitación para los servidores públicos y la protección de los datos personales. Superar estos datos es fundamental para minimizar el impacto positivo para que estas tecnologías sean de una gran transparencia y la gestión para la vida pública en Colombia. Muchísimas gracias. Colombia enfrenta una de las crisis de corrupción más grandes de los últimos años. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los carrotanques. En este caso empezó con una promesa de llevar agua potable a las comunidades más pobres de La Guajira, pero terminó destapando una red de contratos inflados, sobornos a congresistas y desvíos de recursos que debían realmente salvar vidas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, encargada de ayudar en emergencias, se convirtió en el centro de un sistema que, según confesiones de los mismos implicados, buscaba comprar apoyos políticos en el Congreso con miles de millones de pesos en efectivo.
Los exdirectores Olmedo López y Snyder Pinilla confesaron la trama y revelaron nombres de altos funcionarios y congresistas como los expresidentes del Senado y la Cámara Iván Name y Andrés Calle, quienes presuntamente recibieron sobornos para respaldar algunos o todos los proyectos del gobierno. El presidente Petro niega estar relacionado. La sombra de este escándalo golpea directamente su imagen y la credibilidad de su administración. La pregunta que muchos colombianos nos hacemos es: ¿cómo es posible que mientras miles de familias mueren de sed en La Guajira, el dinero del agua se haya usado para comprar favores políticos? Este caso no solamente muestra corrupción, refleja un problema más profundo, y es la desconexión entre el poder y las necesidades reales del pueblo. Cada peso robado es una escuela que no se construyó, una comunidad que sigue sin agua, un niño que sigue enfermo por falta de atención. Hoy en día en Colombia el país exige respuestas, justicia y castigos ejemplares. No basta con señalar culpables, el país necesita que se recupere cada peso robado y que se devuelva la dignidad a quienes fueron olvidados. Este escándalo es una oportunidad de reflexionar cómo la sociedad, si no cambia la forma en la que se maneja el poder y el dinero público, seguimos condenados a vivir en ciclos de corrupción y desconfianza. Este caso nos recuerda que la corrupción no solamente destruye el presente, sino que también el futuro de quienes más necesitan ayuda. Colombia está siendo observada.